Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Libro 3. Capítulo 9. La resurrección de Jesús. Tema 2. Los dos tipos diferentes de testimonios de la resurrección. Ocupémonos ahora de cada uno de los testimonios sobre la resurrección en el Nuevo Testamento. Al examinarlos, se verá ante todo que hay dos tipos diferentes de testimonios que podemos calificar como tradición en forma de confesión y tradición en forma de narración. Subtema 2.1. La tradición en forma de confesión. La tradición en forma de confesión sintetiza lo esencial en enunciados breves que quieren conservar el núcleo del acontecimiento. Con la expresión de la identidad cristiana, la confesión, gracias a la cual nos reconocemos mutuamente y nos hacemos reconocer ante Dios y ante los hombres, quisiera proponer 3 ejemplos. El relato de los discípulos de Emaús concluye refiriendo que los dos encuentran en Jerusalén a los 11 discípulos reunidos, que los saludan diciendo: «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Lucas capítulo 24, versículo 34. Según el contexto, esto es ante todo una especie de breve narración, pero ya destinada a convertirse en una aclamación y una confesión que afirma lo esencial, el acontecimiento y el testigo que es su garante. En el capítulo 10 de la carta a los Romanos encontramos una combinación de 2 fórmulas. Si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó, te salvarás. Versículo 9. La confesión, análogamente al relato de la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo, Mateo capítulo 16, versículo 13 y siguientes, tiene aquí 2 partes. Se afirma que Jesús es el Señor y con ello, teniendo en cuenta el sentido veterotestamentario de la palabra Señor, se evoca su divinidad. A ello se asocia la confesión del acontecimiento histórico fundamental. Dios lo ha resucitado de entre los muertos. Se dice también qué significado tiene esta confesión para el cristiano. Es causa de la salvación. Nos introduce en la verdad que es salvación. Tenemos aquí una primera formulación de las confesiones bautismales, en las que el señorío de Cristo se vincula cada vez con la historia de su vida, de su pasión y de su resurrección. En el bautismo, el hombre se confía a una nueva existencia del resucitado. La confesión se convierte en vida. La confesión más importante en lo absoluto de los testimonios sobre la resurrección se encuentra en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, de manera similar a como lo hace en el relato de la última cena. Primera de Corintios capítulo 11, versículos del 23 al 26. Pablo subraya aquí con gran vigor que no propone palabras suyas, porque lo primero que yo os transmití, tal como lo había recibido, fue esto. Capítulo 15, versículo 3. Con ello, Pablo se inserta conscientemente en la cadena de recibir y transmitir. En esto, tratándose de algo esencial, de lo que todo lo demás depende, se requiere sobre todo fidelidad. Y Pablo, que recalca siempre con vigor su testimonio personal del resucitado y su apostolado, recibió del Señor, insistente aquí con gran vigor en la fidelidad literal de la transmisión de lo que ha recibido, en que se trata de la tradición común de la Iglesia ya desde los comienzos. El Evangelio del que aquí habla Pablo es aquel en el que estáis fundados y por el cual os salvaréis, si es que lo conserváis tal como os lo he proclamado. Capítulo 15, versículo 1 y siguientes. De este mensaje central no solo interesa el contenido, sino también la formulación literal a la que no se puede añadir ninguna modificación.
De esta vinculación con la tradición que proviene de los comienzos se deriva tanto su obligatoriedad universal como la uniformidad de la fe. Tanto ellos como yo, esto es lo que predicamos. Esto es lo que habéis creído. Capítulo 15, versículo 11. En su núcleo, la fe es una sola, incluso en su misma formulación literal. Ella une a todos los cristianos. A este respecto, la investigación ha seguido preguntándose cuándo y de quién exactamente ha recibido Pablo dicha confesión, así como también la tradición sobre la última cena. En cualquier caso, todo esto forma parte de la primera catequesis que, una vez convertido, recibió tal vez ya en Damasco, pero una catequesis que en su núcleo provenía sin duda de Jerusalén y que se remontaba, por tanto, a los años 30. Es pues un verdadero testimonio de los orígenes. En la versión de la Primera de Corintios, Pablo ha ampliado el texto transmitido en el sentido de que ha añadido la referencia a su encuentro personal con el resucitado. Me parece importante el hecho de que Pablo, por la idea que tenía de sí mismo y por la fe de la iglesia naciente, se sintiera legitimado a unir con el mismo carácter vinculante la confesión original y la aparición que tuvo del resucitado, así como la misión del apóstol que ello comportaba. Él estaba claramente convencido de que esta revelación del resucitado entraba también a formar parte de la confesión, que formaba parte de la fe de la Iglesia Universal como el elemento esencial y destinado a todos. Escuchemos ahora el texto en su conjunto, tal como se encuentra en Pablo. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se le apareció a Cefas y más tarde a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales viven todavía. Después se le apareció a Santiago, después a todos los apóstoles. Por último, como un aborto, se apareció también a mí. Primera de Corintios capítulo 15 versículos del 3 al 8. Según la opinión de la mayor parte de los exegetas, la verdadera confesión original acabó con el versículo 5, es decir, con la aparición de Cefas y a los 12, tomándolo de tradición sucesiva. Pablo ha añadido a Santiago, a los más de 500 hermanos y a todos los apóstoles usando, obviamente, un concepto de apóstol que va más allá del círculo de los 12. Santiago es importante porque con él la familia de Jesús, que antes había manifestado alguna reticencia, comparar Marcos capítulo 3, versículo 20 y siguientes, versículos del 31 al 35, Juan capítulo 7, versículo 5, entra en el círculo de los creyentes y también porque luego es él quien asumirá la guía de la Iglesia Madre en la Ciudad Santa, tras la huida de Pedro de Jerusalén.